Pablo Escobar fue un narcotraficante y político colombiano, uno de los más millonarios de su país y también de los más buscados. Estas fotos inéditas muestran cómo comenzó Pablo con el narcotráfico, cómo creció y cómo murió. Número 1. Pablo en su primera comunión. Pablo tenía una frase muy marcada desde que era niño, esta era: puede que sea pobre, pero no voy a morir pobre. Esta es una foto de Escobar en su primera comunión, fue en el año 1956. Número 2. Así se guardaba la cocaína. Las mulas de cocaína debían de ser creativas para poder pasar la droga de un país a otro sin necesidad de ser revisados, entonces las pegaban a su cuerpo, como estos kilos eran parte de las piernas. Número 3. Ataque a la Suprema Corte de Bogotá. En esta foto aparecen hombres del cartel de Medellín en pleno ataque a la Suprema Corte de Bogotá. Este evento se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1985. Número 4. Bomba a El Espectador. En esta foto se puede ver lo que una bomba de 100 kilos causó en las oficinas del diario El Espectador en septiembre de 1989. Después de la muerte del editor y dueño Guillermo Cano en 1986. Número 5. Los animales de Pablo. Pablo nunca se preocupó por el dinero, era de los más ricos entre 1982 y 1986. Él se daba los lujos que quería, por eso compró los animales que aparecen en la foto y que mantuvo en la hacienda Nápoles, su casa de campo. Escobar pagó dólares americanos 5 millones por los animales. Número 6. Pablo con su familia. En esta foto aparece Pablo con su esposa Patricia y su primer hijo, ambos están disfrutando de un día tranquilo en familia. Incluso el narcotraficante más buscado disfrutaba con su familia. Número 7. Pablo posando en una moto. Pablo siempre tuvo gustos caros, siempre tuvo una ambición grande y quería dinero rápido, por eso fue un narcotraficante. Aquí aparece posando montado en una moto gigante. Número 8. Pueblo agradecido con Pablo. La gente le tenía respeto y lo quería mucho porque él cumplía con sus promesas, una cosa que los políticos no hacían. Una vez prometió llenar la cancha de reflectores, colocarle una campana a la iglesia y pintar escuelas, y al día siguiente comenzaron las obras. Número 9. ¿Cómo escondían las armas en el cartel de Medellín? Un integrante comentó que ellos ofrecían precios para matar a policías y generales, para ellos era fácil llevar un arma a cualquier parte, pues las sabían esconder muy bien. Número 10. Pablo en el museo. Después de su muerte un muñeco de cera fue creado, para recordar a la figura tan cruel que fue para algunos, mientras que para otros fue una inspiración. Esta figura del cuerpo de Escobar está en el Museo de la Policía en Colombia. Número 11. Huyendo de la catedral. Cuando Pablo se entregó a las autoridades, lo encerraron en la catedral, una cárcel que estaba rodeada de un cerco eléctrico de 10,000 watts con el interruptor en el cuarto de Pablo. Cuando se escapó, solo salió caminando, todos subestimaron la capacidad de él. Número 12. Pablo tras las rejas. La mamá de Pablo llevó este sombrero de ruso para la Navidad de 1992, doña Ernilda se lo regaló para esa fecha y esa es la única foto existente de él con el sombrero, mientras está tras las rejas de la catedral. Número 13.
El día que mataron a Pablo. Pablo fue arrinconado por las Fuerzas Armadas, quienes le quitaron la vida entre Texas el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños. Fue acribillado por el Escuadrón del Bloque. Número 14. El funeral de Pablo. El cadáver de Pablo se exhumó el 28 de octubre del 2006 y a su funeral asistieron miles de personas, la mayoría era de personas pobres de Medellín. Número 15. La necropsia de Escobar. Pablo fue exhumado el 28 de octubre del 2006 y sus familiares tomaron una muestra de ADN para confirmar la paternidad del hijo extramatrimonial que tuvo. Número 12. Pablo tras las rejas. La mamá de Pablo llevó este sombrero de ruso para la Navidad de 1992, doña Ernilda se lo regaló para esa fecha y esa es la única foto existente de él con el sombrero, mientras está tras las rejas de la catedral. Número 13. El día que mataron a Pablo. Pablo fue arrinconado por las Fuerzas Armadas, quienes le quitaron la vida entre Texas el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños. Fue acribillado por el Escuadrón del Bloque. Número 14. El funeral de Pablo. El cadáver de Pablo se exhumó el 28 de octubre del 2006 y a su funeral asistieron miles de personas, la mayoría era de personas pobres de Medellín. 9. ¿Cómo escondían las armas en el cartel de Medellín? Un integrante comentó que ellos ofrecían precios para matar a policías y generales, para ellos era fácil llevar un arma a cualquier parte, pues las sabían esconder muy bien. Número 10. Pablo en el museo. Después de su muerte un muñeco de cera fue creado, para recordar a la figura tan cruel que fue para algunos, mientras que para otros fue una inspiración. Esta figura del cuerpo de Escobar está en el Museo de la Policía en Colombia. Número 11. Huyendo de la catedral. Cuando Pablo se entregó a las autoridades, lo encerraron en la catedral, una cárcel que estaba rodeada de un cerco eléctrico de 10,000 watts con el interruptor en el cuarto de Pablo. Cuando se escapó, solo salió caminando, todos subestimaron la capacidad de él. Pablo Escobar fue un narcotraficante y político colombiano, uno de los más millonarios de su país y también de los más buscados. Estas fotos inéditas muestran cómo comenzó Pablo con el narcotráfico, cómo creció y cómo murió. Número 1. Pablo en su primera comunión. Pablo tenía una frase muy marcada desde que era niño, esta era: puede que sea pobre, pero no voy a morir pobre. Esta es una foto de Escobar en su primera comunión, fue en el año 1956. Número 2. Así se guardaba la cocaína. Las mulas de cocaína debían de ser creativas para poder pasar la droga de un país a otro sin necesidad de ser revisados, entonces las pegaban a su cuerpo, como estos kilos eran parte de las piernas. Número 3. Ataque a la Suprema Corte de Bogotá.
En esta foto aparecen hombres del cartel de Medellín en pleno ataque a la Suprema Corte de Bogotá. Este evento se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1985. Número 4. Bomba a El Espectador. En esta foto se puede ver lo que una bomba de 100 kilos causó en las oficinas del diario El Espectador en septiembre de 1989. Después de la muerte del editor y dueño Guillermo Cano en 1986. Número 5. Los animales de Pablo. Pablo nunca se preocupó por el dinero, era de los más ricos entre 1982 y 1986. Él se daba los lujos que quería, por eso compró los animales que aparecen en la foto y que mantuvo en la hacienda Nápoles, su casa de campo. Escobar pagó dólares americanos 5 millones por los animales. Número 6. Pablo con su familia. En esta foto aparece Pablo con su esposa Patricia y su primer hijo, ambos están disfrutando de un día tranquilo en familia. Incluso el narcotraficante más buscado disfrutaba con su familia. Número 7. Pablo posando en una moto. Pablo siempre tuvo gustos caros, siempre tuvo una ambición grande y quería dinero rápido, por eso fue un narcotraficante. Aquí aparece posando montado en una moto gigante. Número 8. Pueblo agradecido con Pablo. La gente le tenía respeto y lo quería mucho porque él cumplía con sus promesas, una cosa que los políticos no hacían. Una vez prometió llenar la cancha de reflectores, colocarle una campana a la iglesia y pintar escuelas, y al día siguiente comenzaron las obras. Número